Gracias a Computinta, donde solo se venden soluciones y no problemas, Girón Arequipa 345, sobre este tema del Ministerio Público, sobre estos fiscales, sobre la justicia, ¿no? Creo que es importante escucharlo. Marco Valderrama y Lucho Ronquillo. Marco. Bueno, yo creo que hay bastantes operadores de justicia, probos, que merecen el respeto y merecen el saludo. Pero también creo que los delincuentes no solamente están en los penales, están justamente en los tribunales de justicia, en los lugares donde se hace justicia. Esa nota de prensa nos los muestra palmariamente, que hay delincuentes sueltos, hay delincuentes cautivos. ¿Y por qué no se aplica la flagrancia a este tipo de personas que deben hacer justicia y son los primeros que delinquen? Yo creo que Alberto ya en el Congreso tendrá que revisar lo que la mayoría del pueblo está pidiendo, revisar esa ley de flagrancia que es totalmente inequitativa. Por ejemplo, como había dicho, a una señorita por sacarle el kepi, a un policía lo meten 7 años preso, a este señor que le encontraron con $50.000, producto de la corrupción, es posible que tenga una pena más benigna y su cómplice, su jefe al que lo ha acusado, es posible que ni siquiera tenga pena. Entonces, la sociedad siempre va a seguir descreyendo en la justicia, va a tener una total desconfianza en todo el sistema de justicia. Yo creo que eso hay que arreglarlo y solamente se puede hacer desde el Congreso, porque no se puede hacer dentro del mismo mecanismo del Poder Judicial. No se pueden autocorregir los que se equivocan. Tiene que ser aparte la sociedad civil la que tiene que ordenar todo el sistema judicial. Correcto, Lucho. Uno de los mejores intelectuales que tenemos, que hace 5 años nos dejó, Carlos Iván de Gregory, diagnosticaba de alguna manera la política peruana y nos decía que la política en el Perú estaba en coma. En realidad, si uno mira con esos ojos, también el sistema de administración de justicia puede adolecer de ello, al igual que el sistema electoral. Y es que en realidad el derecho y la administración de justicia en realidad es la piedra angular de todo el sistema democrático. Y efectivamente, si hay una mala administración de justicia, la sociedad civil va a tener su desencanto y su desconfianza y por lo tanto al final puede incluso sustituir ante ese derecho formal sus prácticas como suele suceder. En esa perspectiva es urgente no solamente una refundación de la política en el Perú y para ello sí es necesario empujar hacia adelante, hacia que el Congreso y nuestras autoridades sean los primeros en velar porque los procesos administrativos y los procesos de justicia sean tal como se han planteado, porque no se les puede sacar la vuelta, como generalmente se hace en el país. Entonces, hay un tema de refundación del país, no solamente, y recuerdo aquí que la Comisión de la Verdad en su informe final planteaba no solamente la reparación, la reconciliación, sino la refundación de todo el aparato administrativo de justicia. Y a partir de ahí hubo comisiones, recordarán lo de Seriajus, ¿no es cierto?, que planteó toda una reforma del sistema de administración de justicia. Sin embargo, el Estado peruano siempre le negó los presupuestos necesarios para ello, y parte de lo que estamos viviendo probablemente es ello, ¿no? Pese a que los magistrados, ¿no es cierto?, tienen uno de los sueldos más, digamos, más altos dentro de la carrera pública. Y eso no es ninguna garantía de que efectivamente haya probidad. Obviamente hay una gran cantidad de magistrados a quienes conocemos y reconocemos su trabajo y su honorabilidad. Sin embargo, hay fisuras que hay que ir tapando y resolviéndolo, ¿no es cierto? Muy bien. Ojalá que este caso se investigue, sea en todo caso llevado con mucha seriedad y severidad de parte de los fiscales o del fiscal que esté a cargo, dentro del propio Ministerio Público. Por un lado está la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, digamos en el marco de la investigación a los miembros de esta institución. Pero por otro hay delitos que ya se estarían configurando y en todo caso ya los 2 fiscales tienen que ser investigados como presuntos delincuentes. Ahora, ¿qué caso será este de la señora Ito, ¿no? ¿Por qué caso habría pretendido, diremos, que le beneficien supuestamente al dar $50.000 y salir de repente bien librada?
¿Qué caso será? Lo tiene que informar el Ministerio Público. No se puede ser también muy, digamos, ambiguo y a la vez muy restringido en el informe. Ojalá que para los siguientes días tengamos mayores detalles al respecto, porque la población tiene derecho a saber. No queremos nosotros que nos digan si los van a sentenciar. Bueno, queremos detalles del proceso. Queremos información sobre el hecho, de en qué caso estaría involucrada esta señora, porque se especula mucho. Esta señora estaría relacionada con alguna autoridad. Si eso fuese así, esto es grave. Sería grave, pero nosotros no queremos caer en las especulaciones. Así que le pedimos a la señora presidenta de la Junta de Fiscales que pueda dar mayores detalles en una próxima nota de prensa y mejor si es en una conferencia. Doctor Quintanilla, ¿sobre este tema o vamos a la coyuntura electoral? Bueno, vamos a la coyuntura electoral. Creo que ya este tema ya está totalmente claro. O sea, nosotros reiteramos nuestra posición: no más presos de otras regiones trasladados a Puno. Y en segundo lugar, que no se lleven las salas de justicia a otras regiones o a otros lugares de departamentos, sino más bien las creen. Que nos traten igual que tratan a Arequipa, Ica, Cusco, con más salas, más infraestructura para una justicia pronta y oportuna y sobre todo justa y eficiente. Para terminar el caso de estos fiscales, esta es la fotografía, este es el fiscal, ¿eh? Vean esta fotografía, ahí se ve al fiscal que ha sido intervenido precisamente con un sobre Manila, sobre el vehículo. Se nota, ¿verdad? Se nota, ahí está. Sobre el carro policial está el fiscal intervenido con un sobre Manila. ¿No? Bueno, en todo caso, no hay un video, lo hemos estado buscando, hemos hablado con los colegas de Juliaca y aún no hay video. Esperamos que el Ministerio Público pueda brindarnos mayor información. Vamos al tema electoral, el tiempo nos está ganando. Doctor Quintanilla, la región Puno ha recibido la presencia de los dos candidatos presidenciales. Imagino que como buen político usted ha seguido de cerca la presencia de estos dos candidatos, ha escuchado sus discursos, sus anuncios. ¿Cuál es su parecer, su punto de vista sobre los candidatos que pugnan por la presidencia de nuestro país? Bueno, yo tengo la impresión de que la visita primero de Pedro Pablo Kuczynski a la región de Puno y después la visita de Keiko Fujimori y Iguchi a la región de Puno, ambos candidatos que van a la segunda vuelta, han intentado acercarse a la población, pero desde dos perspectivas totalmente distintas. Pero Pablo Kuczynski lo que ha ofrecido es más institucionalidad, tratar los problemas, hacer algunos ofrecimientos, etcétera. Pero lo que ha ofrecido Keiko Fujimori es simplemente más penales, reabrir el proyecto de la Beer Creek Company de Santana en la frontera de Puno con Bolivia en la provincia de Yunguyo, y creo yo, digamos, que también ha ofrecido, por ejemplo, resolver el problema de la informalidad minera, derogando los decretos que están pidiendo precisamente su formalización. O sea, creo que hay dos perspectivas: una perspectiva de un juego republicano liberal con Pedro Pablo Kuczynski y una postura, en mi opinión, populista demagógica por parte de Keiko Fujimori. Esa es la impresión que tengo yo. Y lo otro, el despliegue exagerado de recursos, de dinero, de camionetas, de reparto de pasajes, etcétera, por parte de Keiko, nos refleja también una forma como concibe la política. No concibe convencer, sino concibe comprando conciencias, y eso hace daño a la democracia. Lucho Ronquillo. Yo tengo tres ideas que más o menos explican, a mi juicio obviamente, esta segunda vuelta. Una primera es que en primera vuelta hemos tenido una mejor, digamos, campaña. Es decir, ha habido mayor debate, han habido temas de agenda, y en esta segunda vuelta no se nota ello. Se extraña en todo caso a Barnechea, porque Barnechea planteaba cosas, como el tema del gas, por ejemplo, y eso generaba una reacción inmediata del resto de candidatos y de estos dos principalmente. Hoy día no son puyazos entre los dos, son la contracampaña de ambos, y se siente la ausencia de un catalizador, un actor político catalizador que promueva por lo menos mayor debate. Y creo que esa hubiera sido, digamos, la gran oportunidad tal vez de Verónica Mendoza de provocar, ¿no es cierto?, el debate en temas cruciales como la descentralización,
sobre los dos candidatos, pero no se ha notado ello. Una primera característica. Lo segundo es que en este marco de cuyazos se ha fujimorizado demasiado en la campaña y nos remonta a los 2000, ¿no es cierto? No estamos en el 2016, pareciera. ¿Por qué? Porque finalmente en las agendas, en los medios de comunicación, sobre todo nacional, siempre está la imagen de Alberto Fujimori, ¿no? No es la propuesta de Keiko, sino el antecedente de su padre. Y eso no ayuda, en realidad, a fortalecer ninguna institucionalidad del país, al contrario, favorece más bien esta suerte de populismo en el país. Y lo tercero, a mi juicio, las agendas estratégicas para las regiones todavía están alejadas de los planteamientos o de las propuestas de país que ambos candidatos ofrecen. En Puno, ninguno de los dos ha venido con proyectos estratégicos para que Puno surja. Al contrario, estas agendas de Puno, movilizadas por el Colegio de Profesionales y la red de periodistas, etcétera, han permitido de alguna manera que los dos candidatos firmen una suerte de compromiso, ¿no? Y por ahí, en todo caso, esas demandas no están siendo recogidas por estos dos candidatos. Desde esa perspectiva, coincido plenamente con Alberto, hay una suerte de populismo, y era previsible, porque el gobierno de Fujimori ha sido populista, tanto así que en las redes sociales está pasándose un video donde Keiko Fujimori se baja del carro, conversa con algunos hermanos y hermanas campesinos de Puno, y los mismos campesinos les decían, tu papi trajo tractores, ¿no? Tu papá trajo los tractores. Y ella nuevamente confirma ese populismo diciéndoles, yo también, estando en gobierno, traeré los tractores. Frente a un PPK que, si bien apuesta por la institucionalidad del país, no genera ese enganche, esa emoción, probablemente porque está distante también de la realidad puneña. Desde esa perspectiva, estos dos candidatos no ofrecen ningún proceso de transformación del país, a mi juicio, menos de las regiones olvidadas como la de Puno. Son más de lo mismo, yo lo dije en algún momento, son los dos candidatos que la gran empresa esperaba que estuvieran en la segunda vuelta para tranquilidad de ellos, porque con cualquiera de los dos, las utilidades seguirán siendo de las grandes empresas, de las grandes compañías que manejan el país. Marco Valderrama. Yo creo que los dos candidatos que han venido subrepticiamente a Puno es que le tienen temor a la población de Puno. Le tienen miedo a la población de Puno porque no conocen su realidad y no saben lo que realmente deben hacer si llegan a la más alta magistratura del país, a la presidencia de la República. Pero sin embargo también debo decir que no han hecho un mitin grande, no han conversado con los colegios profesionales y se han paseado por los lugares donde han podido quizás tener un poco de aplauso. Han estado en Desaguadero, han estado por el terminal, en lugares, por ejemplo, no han estado en el Parque Pino, en la Plaza de Armas, no han estado en el Colegio de Ingenieros, no han tenido una propuesta populista clara. Pero, ¿qué vamos a esperar de estos dos candidatos? Y bueno, lo he dicho ya en varios programas, conocen mi posición. Yo creo que tenemos una candidata, Fujimori, que es pues prácticamente la heredera de la corrupción. Y como lo dijo César Gil Lebrán, ¿no? Es una jefa de una banda de maleantes. ¿Por qué tenemos que nosotros diferenciar entre Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular, entre Kuczynski y Fujimori? Es porque ahorita Fuerza Popular tiene el poder legislativo en sus manos. Y si le damos el poder ejecutivo más, ¿no? Tiene ahorita el poder ejecutivo, tiene el poder legislativo. Y si teniendo el poder ejecutivo y el legislativo va a tener el poder electoral, el poder judicial, entonces vamos a vivir una gran tiranía. Y la opción es, ¿por qué optamos? ¿Por la tiranía y la democracia? ¿No vamos a respetar el equilibrio de poderes que es necesario en una democracia? Antes teníamos el poder, en el poder legislativo, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ahora solamente tenemos una Cámara, ¿ya? Y si ahí tienen mayoría, y si los dos representan todavía una política neoliberal, quiere decir que el país solamente tiene una respuesta de pelea, de lucha, de dignidad en las calles. Ya no vamos a poder
pues así la oposición tan minimizada no va a tener voz ni se va a hacer respetar en el Congreso. Entonces la pelea se va a dar en las calles. Y estamos viendo, ¿no? Vienen, por ejemplo, con una inversión millonaria. ¿De dónde sale tanta plata? Sabemos que el vínculo con el narcotráfico de la familia Fujimori viene de años atrás. Acá en San Juan del Oro aterrizaban camionetas para llevar justamente cocaína. Hace muy poco nomás en las empresas de Kenji Fujimori han encontrado cocaína en el Callao. Entonces, quiere decir que las últimas denuncias que han salido en la República, he tenido la oportunidad de leer, nos están pues aseverando que hay vínculos muy fuertes con el narcotráfico. De otro lado, habría que también apuntalar que los que estaban de candidatos en ese tiempo, bueno, algunos electos en el partido de la señora Fujimori, pero los no electos en el partido de Peruanos por el Cambio, se han perdido. O sea, no fueron electos y ya no participan. ¿Dónde están los grandes mítines? ¿Dónde están las inversiones que hicieron? Los afichitos. Y lo dejan caminar pues a su candidato a la presidencia de la República como en los lugares donde realmente no hay oposición, donde no hay planteamiento, donde no hay fuerza popular. Muy bien. Comentario de Lucho Ronquillo y Marco Valderrama, el doctor Alberto Quintanilla. Yo quisiera agregar dos cositas nomás para volver en esta última ronda con nuestros distinguidos invitados de esta noche. Creo que efectivamente el Partido Fuerza Popular tiene muchos ofrecimientos que lindan con el populismo. Cierto, me parece una propuesta que busca más réditos votantes, ¿no? Creo que la estrategia de ir pueblo por pueblo es una estrategia que le está dando resultados aparentemente. Por eso está llenando plazas. Algunos dicen trasladando gente, pagando manifestantes. Yo no sé si todos los que asisten a las plazas sean pagados, no me consta. Pero en todo caso, eso es lo que ha ocurrido. Lo que ha pasado también es que mientras Keiko Fujimori estuvo de pueblo en pueblo en la región, PPK solo estuvo en Juliaca y estuvo en Idave. Por ese error, según mi modesto punto de vista, porque debió visitar Puno, ¿no? Ahora, lo uno, mientras que por el lado de Fuerza Popular efectivamente continúan las denuncias de presunta corrupción de sus actuales integrantes, lo que hace recordar la historia negra del gobierno del señor Alberto Fujimori, por el lado de PPK encontramos ausencia de respuestas. Hubiese sido bueno que el señor Kuczynski deslinde una posición, por ejemplo, con el señor Martín Vizcarra, ¿no? ¿Por qué no deslinda con Martín Vizcarra respecto al tema territorial? En Idave, un poblador le dijo, en el meeting que pasamos también en resumen aquí en Foro TV, un poblador al hacer uso de la palabra le dijo, queremos que se respete nuestro territorio, ¿no? Queremos que se resuelva el problema con Moquegua. Y el señor Kuczynski no contestó. El señor Kuczynski ha hablado de limpiar el lago, pero no ha hablado, no se ha referido, ni aclarado, ni ha explicado, ni ha confirmado o desmentido su propuesta hecha en Tacna de trasvasar las aguas del lago Titicaca. En suma, los dos candidatos, cada uno con, digamos, con su manera de hacer campaña, llegó a Puno. ¿Quién obtendrá la mayor cantidad de votos en Puno? Es un enigma, porque aquí hay gente que sigue pensando en no votar o en simplemente votar en blanco o en viciado. Habrá que ver si sus campañas, su presencia en Puno tuvo alguna repercusión positiva para ellos. Y la única forma de ver será el próximo 5 de junio. No hay otra alternativa, ¿no? El doctor Alberto Quintanilla, en la última parte de esta mesa redonda. Bueno, yo creo a su vez que hay otro elemento. Se nota que en los dos candidatos uno está ausente. No basta decir, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, voy a construir un ramal o voy a propiciar que se construya un ramal del gasoducto para que venga a Puno y Juliaca o a la región de Puno. Tiene que decirnos que ese ramal va a ir aparejado con un conjunto de otras medidas que van a propiciar el desarrollo económico de la región de Puno y del sur del Perú, y decir cuáles son esos proyectos. No basta decir en el caso de Keiko Fujimori que va a revisar y va a reavivar el proyecto de Santana en límites con la frontera con Bolivia de la Virgin Company.
nos está diciendo de que va a aceptar de que el Perú se someta al fallo arbitral internacional por el cual el Perú terminaría pagando más de 170 millones de dólares de utilidades no ganadas o utilidades en expectativas por parte de la Big Green Company. ¿Va a someter al Perú a esa humillación? Eso es lo que tiene que decirnos. Y tiene que decirnos a su vez qué es lo que quiere para Puno, no solo, digamos, una obra suelta. O sea, todo el mundo está de acuerdo que se descontamine el lago Titicaca, no basta decirlo, sino tiene que decir el lago Titicaca para descontaminarse y va a ser un proyecto de impulso de la economía, del turismo, la reactivación del agro, la reactivación del comercio, etcétera, etcétera. Tienen que decirnos qué van a hacer con la región de Puno. Hay narcotráfico, hay contrabando, hay minería informal. ¿Cómo va a resolver esos problemas? Impulsando el desarrollo. No se trata de decir los mineros se tienen que formalizar, si no nos metemos adentro porque son enemigos de la formalidad. No, son hermanos nuestros, son trabajadores y su formalización tiene que ser mediante una propuesta amigable que los incorpore y permita a la economía de Puno impulsar su desarrollo. Creo que eso les ha faltado. Han venido a ofrecer cosas sueltas y ninguno de los dos ha reflejado que tiene una visión integral respecto al futuro de Puno. ¿Qué le parece el hecho de que los colegios profesionales, a través de Rommel Montesinos, les haya hecho entrega de la agenda regional? Me parece un hecho absolutamente positivo, pero también refleja que su solo aceptación y firma no es suficiente. Ellos deberían decir, esto forma parte, porque los colegios profesionales han propuesto un conjunto de medidas que se bajo una concepción global del desarrollo de Puno. Estamos pidiendo que se recuerden de Puno, que la descentralización sea una realidad. En ese marco es la propuesta que se ha ofrecido por parte de los colegios profesionales. Su sola firma no refleja que hayan entendido quienes la han firmado. Creo yo que debía haber un compromiso y un desarrollo más allá de solo firmarlos. Marco Valderrama. Yo quiero ir por 2 puntos. Ninguno de los candidatos está hablando sobre descentralización. Ninguno de los candidatos está hablando sobre una autonomía regional que permitiría, pues, por lo menos, decidir nuestro destino a los puneños en educación, en salud, y no seguir esa orden vertical que todo sale desde Lima. Y entonces nunca vamos a poder manejar ni siquiera nuestros presupuestos porque nos van a mandar, como para el caso de salud, ¿no?, a través de programas rígidos, pero con el pensamiento limeño, con el pensamiento de otras enfermedades, de otra posología médica. Entonces, allí estamos totalmente desvalidos, porque si en los últimos años podemos ver la gran inversión se ha hecho en Lima y en el norte. En el sur no se ha hecho nada. Por eso es que los candidatos que vienen acá ahora tienen temor a Puno, porque Puno les ha dado la espalda, Puno no ha votado por ellos, entonces hacen unas correrías por pueblos pensando que les va a ir bien. Yo creo que más bien les está yendo mal. Tienen que entenderse con la población, tienen que hablar con la población. Y el otro punto es, si bien es cierto no hay descentralización, el otro punto es, están propiciando un voto blanco, un voto nulo. Yo apoyaría este voto por la dignidad siempre y cuando tengamos la posibilidad de agarrar un 33% y anular las elecciones. 60%. 66%. Si no tenemos esa capacidad de hacerlo, vamos a perder la oportunidad, ¿ya?, de diferenciar claramente de lo que es una tiranía con una democracia. Porque el bolsón electoral de la señora Fujimori está casi inamovible. Entonces, lo que ella quiere es sumar más votos. Y si tenemos más votos en blancos, más votos nulos, quiere decir que van a necesitar menos votos para implantar una tiranía con todo el poder en el país. Dueños del poder ejecutivo, dueños del poder legislativo, dueños del poder judicial, dueños del poder electoral. Y otra vez, pues, volverá nuestro país a momentos de oprobio, como estaba cuando estaba Alberto Fujimori. Y sería peor todavía. Seríamos el único país en el mundo que tendríamos, si es que se elige a la señora Fujimori, tendríamos a la hija de un ser acusado de victimar estudiantes, de una persona que tiene, pues, los delitos más grandes cometidos y ha puesto al país al borde de la quiebra, que ha renunciado por fax, que se ha ido con su maletín, y todo eso en complicidad de su hija, que vivió junto con ella los últimos años en local del Servicio de Inteligencia Nacional. Correcto. Lucho Ronquillo cierra esta mesa redonda con su opinión.
A mí me parece que efectivamente, como decía Alberto, Puno y la periferia del país en realidad no está en los planes de estos dos candidatos respecto a gobernar el país. Por lo tanto, no van a modificar, no van a cambiar las reglas de juego tal como está establecida y se ha establecido desde el 92 con Fujimori. Por lo tanto, la prioridad de atención a las grandes empresas, la prioridad de atención hacia la lógica de mercado va a seguir siendo la que determina el comportamiento, ya sea de uno o de otro. Los dos me parece que son del mismo saco, salvo PPK, que es en todo caso el ala técnica del neoliberalismo, por no decir del fujimorismo, porque en realidad Fujimori inicia esta etapa en el país. Lo segundo, mis estimados, es que confirma que todavía el pensamiento del ciudadano sigue siendo colonialista, ya sea la China o el gringo, ¿no es cierto? Sigue siendo la imagen de uno de fuera, que sabe, que conoce, quienes tienen que gobernarlos. Y eso lamentablemente es hoy día vigente, y sobre eso es que hay que trabajar. Y lo tercero, cualquiera gane, va a seguir continuando con las políticas recentralizadoras que ya inició Ollanta-Humala. Por lo tanto, la articulación con gobiernos regionales y con los gobiernos municipales va a seguir en desventaja. En términos de presupuesto, seguramente en el caso de que una sea más populista, va a concentrar más en los ministerios del gobierno central para una presencia a nivel del país, y en el otro seguramente habrá reajustes en la economía peruana, porque se sabe, China ya ha mencionado que solamente crecerán en un 3% de su PBI, por lo tanto esta desaceleración económica sigue siendo una amenaza y seguirá siendo una realidad en los próximos años. Correcto. Finalmente, José Carlos, ante la ausencia también de clases políticas regionales que movilicen a la sociedad sobre demandas y agendas locales, obviamente estos dos gobiernos van a tener espacio y van a tener posibilidades de ventaja. Correcto, muchas gracias, caballeros. Yo coincido con Marco Valderrama en lo siguiente: salga quien salga elegido, no solo en el caso de Keiko Fujimori, sino también en el de Kuczynski, a la población puneña en particular nos espera, al parecer, jornadas de lucha, salir a las calles. Si gana Keiko Fujimori y repite los errores de su padre, ¿no es cierto?, seguro que los puneños saldremos a las calles. Si gana Kuczynski y va a pretender trasvasar las aguas del Titicaca y va a dejarse influenciar por Martín Vizcarra y no va a quitar los territorios de Pasto Grande, seguro que los puneños tendremos que salir a las calles. En cualquiera de los casos, como dice Lucho Ronquillo, ¿no? Hay problemas. Hay problemas. O sea, acá no nos digan que en uno no hay problemas y que en el otro hay más problemas o el otro tiene menos problemas que el otro. O sea, nos espera realmente una coyuntura difícil. Que hable el pueblo. Dejemos que las urnas expresen su decisión el próximo 5 de junio. Muchas gracias, doctor Quintanilla. Gracias. Buenas noches. Gracias, Lucho. Gracias, Marco. Hasta la próxima semana.